El inconfundible aroma a cera vieja y papel amarillento, el mismo que había perfumado la biblioteca de mi padre durante décadas, se convirtió esa noche en el asfixiante hedor de la traición, mientras la voz de mi tío Ricardo resonaba en el salón, declarando que mi herencia había sido anulada, todo por un documento que yo, ingenuo, creí que no existía. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que es crecer a la sombra de un gigante, un hombre cuya presencia llenaba cada rincón de la mansión, cada conversación en la mesa, pero cuya mirada nunca, ni por un instante, se posó verdaderamente en ti? Esa era mi existencia, la de Elías, el único hijo de don Fernando Montalvo, el magnate, el constructor de imperios. Mi padre era un hombre de cifras y acero. Sus días se medían en fusiones y adquisiciones, sus noches en estrategias para dominar el mercado. Yo, en cambio, era un soñador, un alma antigua atrapada en un mundo moderno. Mis manos, delicadas, se sentían más a gusto restaurando la pátina de un viejo manuscrito o trazando las curvas de una caligrafía olvidada, que asiendo un bolígrafo para firmar un contrato. Desde niño, mi pasión fue el pasado. Pasaba horas en la biblioteca de la mansión, no la principal, sino la pequeña, la de los volúmenes polvorientos y los mapas descoloridos, esa que mi padre rara vez pisaba. Allí, entre el susurro de las páginas y el eco de historias lejanas, me sentía vivo. Él, sin embargo, veía mis inclinaciones como una excentricidad inútil, una desviación lamentable de lo que él consideraba un legado digno. Elías, me decía con su voz grave, desprovista de ternura, un Montalvo construye, no desentierra. La historia es para los libros, el futuro es para los hombres de acción. Esas palabras eran como golpes pequeños pero constantes, que me encogían el alma. Mis ropas eran sencillas, de lino o algodón, en contraste con los trajes impecables de mi padre y los vestidos de seda que vestía mi tía Isabel, su cuñada, que ya entonces parecía ocupar un lugar más prominente en su vida social que yo, su propio hijo. Mi cabello largo, mis gafas que siempre se resbalaban por la nariz, mi andar pausado, todo parecía gritar anacronismo en el universo pulcro y acelerado de los Montalvo. Las miradas despectivas de mi tío Ricardo, el hermano menor de mi padre, y de su esposa Isabel, eran como dardos gélidos que buscaban el centro de mi vulnerabilidad. Ricardo, con su figura corpulenta y su sonrisa forzada, nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario mordaz. «Elías, ¿sigues con tus cositas viejas? ¿No crees que ya es hora de que te ensucies las manos con algo de verdad?» Mis mejillas se encendían, sentía el calor subir por mi cuello, mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi voz, traicionera, apenas lograba un murmullo de respuesta. La humillación era un veneno lento que me carcomía. Mi entorno, aunque lujoso, era una jaula de oro. La mansión Montalvo era un monumento al poder y al dinero. Mármol de Carrara, arañas de cristal de Bohemia, obras de arte que valían fortunas, pero que para mí eran solo adornos sin alma. Mi habitación, en una ala más apartada, parecía olvidada por el paso de los años, con muebles antiguos que nadie se había molestado en renovar, un rincón ignorado donde la luz del sol rara vez se atrevía a entrar. Allí, en la penumbra, me sentía más seguro, más yo mismo. Las tardes con mi padre eran una tortura silenciosa. Intentaba hablarle de mis descubrimientos en el archivo, de la fascinación de un códice medieval que había logrado restaurar, pero sus ojos vidriosos miraban más allá de mí, hacia el horizonte de sus próximas inversiones. «Eso es lindo, Elías», decía con una voz distraída. «Pero, ¿qué beneficio tangible tiene? ¿Cómo capitalizamos eso?» Cada una de esas preguntas era un nuevo clavo en el ataúd de mi entusiasmo.
Sentía un nudo apretado en la garganta, la desesperación de no ser comprendido, de no ser visto. Quería gritar, explicarle que el valor no siempre se mide en billetes, que había una riqueza en la belleza, en el conocimiento, en la historia que él tan despectivamente ignoraba. Pero las palabras se me morían en los labios, ahogadas por la inmensa distancia que nos separaba. ¿Era yo el problema? ¿Era mi sensibilidad una debilidad fatal en el brutal mundo de los negocios? La duda me carcomía el alma en esas noches de insomnio, con los ojos fijos en el techo, deseando ser alguien diferente, alguien que mi padre pudiera amar, o al menos respetar. Ricardo e Isabel, la pareja que se convertiría en mis verdugos, personificaban la arrogancia y la envidia. Ricardo, siempre a la sombra de su hermano mayor, Fernando, el verdadero genio empresarial, había resentido profundamente la capacidad de mi padre para generar fortunas de la nada. Isabel, su esposa, era una mujer ambiciosa, cuyo único propósito en la vida era ascender socialmente, y para ello no dudaba en pisotear a quien fuera necesario. Ella había cultivado una relación de falsa amistad con mi padre, manipulándolo sutilmente, susurrándole al oído susurros de desprecio sobre mis excentricidades y mi falta de ambición. Recuerdo una cena familiar, la víspera de Navidad, donde la ostentación era la única invitada. Ricardo, con una copa de coñac en la mano, me observó con una sonrisa torcida. «Así que, Elías, ¿sigues con tus cuentos de hadas? Mi hijo Camilo ya está cerrando acuerdos millonarios a su edad, y tú, bueno, tú te pasas el día entre pergaminos». ¿No te da vergüenza? Sus palabras no eran una pregunta, sino una condena. Sentí que todas las miradas se posaban en mí, una sensación de ardor que subía por mi pecho. Mis manos se apretaban bajo la mesa, mis nudillos, blancos de la tensión. Quería devolverle el golpe, decirle que había más en la vida que el dinero, que su alma era tan vacía como sus palabras, pero el decoro, el miedo al escándalo, me paralizaba. Solo atiné a forzar una sonrisa, una máscara dolorosa que ocultaba la tormenta dentro de mí. Otra vez, en una reunión familiar, Camilo, el hijo de Ricardo, un joven arrogante que imitaba a la perfección la crueldad de sus padres, se acercó a mí con un tono burlón. «Oye, Elías, ¿ya terminaste de pintar ese cuadro rupestre? ¿No crees que deberías buscar un trabajo de verdad? Te veo fregando platos en el restaurante. Te daría más dinero que tus hallazgos históricos». Su risa, hueca y estridente, retumbó en mis oídos. El color abandonó mi rostro. El corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar. Mi cuerpo temblaba ligeramente. Una reacción involuntaria a la agresión. Aquella noche me encerré en mi habitación, y por primera vez en años, las lágrimas rodaron libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, no solo. Eran de una rabia impotente, de una frustración que me ahogaba. «No puedo seguir así», me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi habitación. «No puedo dejar que me sigan pisoteando. Mi padre nunca me dio las herramientas para defenderme en su mundo, pero yo tengo las mías, otras herramientas». Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para descifrar la pátina del tiempo en los documentos, para leer entre líneas en los textos antiguos, para reconocer la huella digital de un escriba o la pincelada única de un artista olvidado. Era una habilidad que ellos, con su desprecio por lo intangible, nunca podrían entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el oro. La idea de usar mi mente, mi verdadero fuerte, para defenderme de ellos, para desvelar sus propias mentiras, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El día que don Fernando Montalvo falleció, no hubo un momento de silencio en el gran salón de la mansión.
solo el susurro de condolencias hipócritas y el tintineo de copas de champán. El aire era denso con la expectación. En el funeral, Ricardo se pavoneó como el heredero natural del imperio. Isabel a su lado, con una sonrisa de victoria mal disimulada. Yo, el hijo, me sentía como un espectador en mi propia tragedia. La lectura del testamento fue una farsa elaborada. Mi padre, en su pragmatismo final, me había legado una suma considerable de dinero, lo suficiente para vivir sin preocupaciones, pero con una cláusula cruel. Ese capital estaría bajo la administración de Ricardo e Isabel, condicionado a que yo demostrara mi madurez y aptitud para el mundo de los negocios en un plazo de 5 años. Si no cumplía con sus estándares, la herencia pasaría íntegra a una fundación controlada por Ricardo. La indignación me quemaba por dentro, pero Ricardo, con una sonrisa triunfal, fue el primero en hablar. Una lástima, Elías. Tu padre siempre quiso lo mejor para ti, aunque le costara entender tus pasiones. Pero no te preocupes, yo te guiaré. Te convertiré en un hombre de verdad. Sus palabras eran dagas enmascaradas con falsa compasión. Esa noche, el dolor de la pérdida de mi padre se mezcló con una rabia sorda por la injusticia de su último acto. No era el dinero lo que me dolía, sino la traición, la humillación pública, la perpetuación de su desprecio incluso desde la tumba. Me sentía atrapado en una jaula aún más sofisticada, con mis propios tíos como carceleros. Pero en medio de esa vorágine emocional, una pequeña semilla de duda comenzó a germinar. La noche antes de su muerte, mi padre me había llamado a su despacho. Apenas podía hablar, su voz era un susurro ronco. Me tendió un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado, un tomo de caligrafía antigua. «Elías», dijo con un esfuerzo, esto es para ti. Cuídalo, la verdad, bajo el velo». Sus ojos, por primera y última vez, me miraron con una intensidad que nunca le había visto, una especie de urgencia desesperada. El libro. Lo había dejado olvidado en mi habitación, considerándolo un simple detalle sentimental sin importancia. Ahora, sus palabras resonaban en mi mente. La verdad, bajo el velo. Mi monólogo interno era un frenesí. ¿Qué quiso decir mi padre? ¿Había algo más en ese libro? ¿O era solo la divagación de un moribundo? La incredulidad se mezclaba con una chispa de esperanza. No era un evento aislado, era la pieza final de un rompecabezas que no sabía que existía. Esa noche, con el libro en mis manos temblorosas, decidí que no me quedaría de brazos cruzados, no solo por la herencia, sino por la dignidad de mi padre, y la mía propia. El proceso de mi transformación, de mi investigación sigilosa, fue un descenso meticuloso y fascinante hacia las entrañas de la verdad. No abandoné la mansión. Mi tío Ricardo, en su arrogancia, lo consideraba parte de su tutela y una forma de tenerme vigilado. Se me asignó un modesto apartamento dentro del vasto complejo, lejos de los salones principales, con una pequeña oficina improvisada. Era una burla cruel, pero la convertí en mi santuario, mi centro de operaciones. La primera pieza clave fue el libro que mi padre me había entregado. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de intrincados ejercicios de caligrafía, pero en una de ellas, apenas perceptible, había una serie de símbolos diminutos, casi invisibles a simple vista. Mi ojo entrenado en la restauración de manuscritos los reconoció. Eran marcas de un antiguo cifrado, una clave que solo un experto en paleografía podría descifrar. Dediqué noches enteras a investigar el origen de ese cifrado. Consulté volúmenes en bibliotecas públicas, pasé horas delante de la microficha de archivos universitarios, el olor a polvo y celulosa impregnando mi ropa. Busqué expertos, reclusos académicos, maestros de la caligrafía antigua. Fue un trabajo tedioso, una aguja en un pajar.
Recuerdo una tarde, en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, el zumbido constante del aire acondicionado, la luz fría de los fluorescentes, mientras mis ojos, irritados y secos por el esfuerzo, escrutaban un texto tras otro. Mi monólogo interno era una letanía de dudas y determinación. «Esto es inútil», me decía una voz interna, la misma voz que me había torturado durante años con el desprecio de mi familia. «Estás perdiendo el tiempo. Elías, ríndete». Pero cada vez que estaba a punto de flaquear, la imagen de mi padre en su lecho de muerte, la intensidad de su mirada, me infundía una nueva fuerza. «La verdad bajo el velo», susurraba mi mente. La investigación me llevó a descubrir que mi padre, lejos de ser el hombre de negocios unidimensional que yo creía, tenía un interés oculto y profundo en la historia de nuestra familia, especialmente en sus orígenes. Había coleccionado discretamente documentos antiguos relacionados con los Montalvo, muchos de ellos de siglos pasados. Este era el tesoro oculto que yo no sabía que tenía, su pasión secreta, esa parte de él que nunca me había revelado. Mi habilidad para la paleografía, que él despreciaba como un hobby sin futuro, se convirtió en mi principal herramienta. Descubrí que la clave del cifrado en el libro era un dialecto antiguo del latín, utilizado por un linaje particular de escribas medievales, de quienes, sorprendentemente, éramos descendientes. Pasé semanas aprendiendo lo básico de ese dialecto, descifrando palabra por palabra. Cada vez que lograba desentrañar una nueva frase, sentía una euforia inmensa, una mezcla de triunfo intelectual y una conexión extraña con mi padre, como si él, desde la tumba, me estuviera guiando. El primer obstáculo real llegó cuando Ricardo y Camilo notaron mi creciente aislamiento. «Elías, ¿qué estás haciendo encerrado en tu estudio? ¿Necesitas socializar? ¿O es que sigues con tus obsesiones?» «Drenia», espetó Camilo una mañana, su voz cargada de ironía. Intentaron restringir mi acceso a la biblioteca principal de la mansión, donde sospechaba que mi padre guardaba más documentos. Fingí acatamiento, pero por las noches me convertí en una sombra sigilosa, usando mis conocimientos de los viejos pasadizos de la mansión para entrar y salir sin ser detectado, como si la casa misma conspirara conmigo. La adrenalina me corría por las venas, un sabor metálico en mi boca. Mis manos sudaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. El miedo se mezclaba con la emoción de la caza, de saber que estaba cada vez más cerca de la verdad. Un día, mientras descifraba un pasaje particularmente complejo en ese dialecto antiguo, me topé con una referencia críptica a un tercer testamento, escondido, donde la memoria familiar se resguarda en piedra y sombra. Mi monólogo interno estalló. ¿Un tercer testamento? Eso implicaba que había dos que conocíamos, el oficial y quizás uno anterior que mi padre había ocultado. ¿Pero dónde? La frase «piedra y sombra» me obsesionó. Recorrí mentalmente todos los lugares familiares, buscando la conexión. La cripta familiar. Mi mente lo captó. Nuestro mausoleo, una antigua construcción de piedra, en un rincón apartado del cementerio familiar. Un lugar que había sido descuidado durante años. Tenía que ir. Recolectar pruebas se volvió una obsesión. No podía ir solo. Necesitaba ayuda. Y fue en ese momento que la vida, o quizás el destino, puso en mi camino a mis inesperados aliados. La primera de mis aliadas fue la doctora Elena Vargas, una eminencia en paleografía y lenguas muertas, conocida por su reclusión y su temperamento excéntrico. La encontré después de semanas de búsqueda, su nombre surgiendo como un susurro en los círculos académicos más cerrados. Su pequeño apartamento, atestado de libros y manuscritos, olía a tabaco de pipa y a siglos de historia. Al principio, se mostró distante.
Sus ojos, agudos y cansados, me escrutaban con desconfianza. «Joven, no tengo tiempo para sus juegos de cazatesoros», espetó con voz ronca, sin mirarme. Le mostré una copia del fragmento cifrado del libro de mi padre, sin revelar su origen. Al verlo, sus ojos se abrieron con una chispa de asombro. Esto es un dialecto oscuro, casi perdido. ¿Dónde lo encontró? Pasamos horas en silencio, con ella descifrando y yo traduciendo. Fue entonces cuando le expliqué parte de mi historia, mis dudas sobre la herencia, mi padre y la sensación de que algo más grande se ocultaba. Ella, con su sabiduría forjada en el estudio de la historia, vio no solo un misterio, sino una injusticia potencial. Su padre era un Montalvo, me dijo con un tono reflexivo. Una familia con una historia compleja. Si esto es una clave, joven, podría ser una puerta y ya algo muy grande. Su motivación no era el dinero, sino la verdad histórica, la intriga intelectual. Me enseñó a buscar pistas en la textura del papel, en la composición de la tinta, en los pequeños errores de un escriba. Su confianza se forjó en esas madrugadas, entre tazas de té amargo y el rastro del tiempo en los pergaminos. Ella no solo fue una guía, sino una figura materna que me infundió la confianza que tanto me faltaba. Una mujer que creyó en mi intelecto cuando nadie más lo había hecho. Mi segundo aliado crucial fue Sofía Herrera, una joven abogada recién egresada, asignada a mi caso por el propio Ricardo. Él pensó que, al ser inexperta, sería fácil de manipular, que me aconsejaría según sus intereses. Ricardo nunca subestimó mi intelecto para los negocios, pero sí mi ingenio y la calidad de las personas que podía atraer. Sofía, sin embargo, era brillante, con una brújula moral inquebrantable y una sed de justicia que ardía bajo su apariencia tranquila. En nuestra primera reunión, en su pequeña oficina con vistas a un callejón, le expuse mis sospechas sobre la manipulación del testamento y las cláusulas. Ella, al principio, se mostró escéptica, pero su curiosidad legal se encendió cuando le mostré los primeros indicios, las inconsistencias legales que yo había detectado con mi ojo entrenado en los detalles. Sus ojos, inteligentes y penetrantes, analizaban cada palabra que decía, cada documento que le presentaba. «Esto es muy grave, Elías», me dijo una tarde, sus cejas fruncidas. «Si lo que dices es cierto, tu tío ha cometido un fraude masivo». Le expliqué mi teoría del tercer testamento, de la cripta familiar. Su reacción fue de asombro y luego de una determinación férrea. Necesitamos pruebas irrefutables. Cada paso debe ser legal y milimétrico. La confianza entre nosotros se forjó en la ética, en el respeto mutuo por la verdad. Pasamos horas discutiendo estrategias, desglosando la ley, analizando cada palabra de los testamentos conocidos. Sofía, con su mente legal, me ayudó a pensar como un estratega, a anticipar los movimientos de Ricardo. Sus diálogos eran directos, concisos, pero llenos de una fuerza latente. «Si fallamos, Elías», me advirtió una vez, «lo perderás todo, y ellos se asegurarán de que tu reputación quede en ruinas». Mi corazón se encogía ante la posibilidad, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto me daba el coraje para seguir adelante. A medida que mi investigación avanzaba y la doctora Vargas y Sofía se convertían en piezas clave de mi plan, la tensión en la mansión Montalvo se hizo palpable, como una cuerda que se tensaba hasta el límite. Ricardo e Isabel, con su olfato para el peligro, empezaron a sentir que algo no andaba bien. Sus sonrisas forzadas se volvieron más tensas, sus miradas más escrutadoras. Comenzaron a aparecer en mi ala de la mansión sin previo aviso, bajo el pretexto de visitas de cortesía o revisiones de la herencia, intentando sondearme.
Una tarde, Isabel irrumpió en mi estudio, sus ojos recorriendo las pilas de libros y papeles. Elías, ¿no crees que deberías pasar menos tiempo en estas antigüedades? Tu padre estaría decepcionado de verte tan improductivo. Su tono era dulzón, pero sus ojos, gélidos, eran una amenaza velada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un sudor frío en mis palmas. Estoy trabajando, tía, respondí con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que por dentro vibraba de la tensión. Investigando sobre la historia familiar, como saben, siempre fue mi pasión. Su sonrisa se tensó aún más. Claro, la historia. No sea que descubras algo que no te guste. Sus palabras se clavaron en mí. ¿Sabía ella algo? ¿Me estaban poniendo a prueba? Mi monólogo interno era una tormenta. Tenía que ser más cuidadoso, más sigiloso. Sabían que estaba buscando algo, pero no qué. La siguiente confrontación fue más directa. Una mañana, Ricardo me llamó a su despacho, un lugar que antes había pertenecido a mi padre. Su voz era grave, su rostro una máscara de falsa preocupación. Elías, comenzó, señalando una silla. Hemos notado que tus gastos son inusuales. Has estado comprando libros extraños, haciendo viajes a lugares poco comunes. ¿Qué estás tramando? Sentí la sangre helarse en mis venas. Me había esforzado por mantener mis movimientos discretos, pero su red de espías era más eficiente de lo que pensaba. Mis manos temblaban ligeramente, pero me esforcé por mantener la compostura. Estoy invirtiendo en mi educación, tío, respondí, mi voz ahora más firme, con un tono casi aburrido. Mi padre siempre quiso que fuera un hombre culto. ¿Acaso no es eso parte de mi madurez? Ricardo se echó a reír, una risa áspera y sin alegría. Muy ingenioso, Elías, pero te advierto, no intentes ser más listo de lo que eres. Las reglas son claras, y si no las sigues, perderás todo, y para entonces no habrá vuelta atrás. Sus ojos, oscuros y amenazantes, me perforaron. La amenaza era clara. Déjalo, o te destruiremos. Sentí un miedo visceral, el corazón latiéndome en la garganta. Pero debajo del miedo, una determinación de acero se forjó. No podía rendirme ahora, no cuando estaba tan cerca. En mi mente revivía el plan, los pasos que Sofía había delineado, la autenticación de la doctora Vargas. Era un riesgo enorme, pero la libertad, mi dignidad, valían la pena. Ya veremos, tío, pensé, sin atreverme a pronunciarlo en voz alta. La paranoia de Ricardo era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que golpeaba el dedo sobre su escritorio, en la rigidez de su postura. Sabía que se sentía acorralado, que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. El día del clímax llegó con la solemnidad de un juicio. Era el 5º aniversario de la muerte de mi padre, una fecha que Ricardo había elegido para una reunión de la junta directiva de Montalvo Holdings, bajo el pretexto de revisar la situación de la herencia de Elías, y, en realidad, para despojarme públicamente de lo que él consideraba mi parte ilegítima de la fortuna familiar. La sala de juntas, en el último piso del rascacielos Montalvo, era un templo de cristal y acero, con una mesa de caoba maciza y sillas de cuero, con vistas panorámicas a la ciudad, un símbolo del poder que mi padre había construido y que ahora mi tío creía suyo. El ambiente era tenso, cargado de una expectativa silenciosa. Ricardo, con un traje impecable y una sonrisa de suficiencia, se sentó a la cabecera, Isabel a su lado, sus ojos brillantes con una cruel anticipación. Camilo estaba entre los asistentes, con una mueca burlona en su rostro. Yo, Elías, me senté al otro extremo de la mesa, con la compostura de un hombre que ha aceptado su destino, pero que guarda un secreto mortal. La doctora Vargas y Sofía, sentadas entre los demás miembros de la junta,
parecían dos estatuas inexpresivas. Ricardo comenzó la reunión con un discurso pomposo sobre la responsabilidad y la aptitud. Hizo una pausa dramática. Sus ojos se clavaron en los míos. Desafortunadamente, dijo, su voz teñida de falsa tristeza, Elías no ha demostrado la madurez ni la aptitud empresarial que su padre, que en paz descanse, hubiera deseado. Sus gastos han sido excéntricos, su participación en los negocios, nula. Por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 7.2 del testamento, el grueso de su herencia pasará a la Fundación Montalvo, bajo mi dirección, por supuesto. Una leve sonrisa de triunfo asomó a sus labios. Isabel asintió con una expresión de satisfacción. Camilo soltó una risita ahogada que resonó en la sala. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor de guerra. Sentía el sudor frío en mi frente, pero mis manos bajo la mesa permanecían firmes. Con todo respeto, tío, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, resonando en el silencio. Creo que hay un pequeño error. Ricardo me miró con una ceja arqueada, su sonrisa despectiva. ¿Error, Elías? ¿De qué hablas? Los documentos son claros. Quizás no todos los documentos, respondí, mi voz alzándose un poco más, llena de una autoridad recién descubierta. La doctora Vargas, a mi lado, me lanzó una mirada de ánimo. Mi padre era un hombre meticuloso, tío. Dejó las cosas muy claras. Solo que... no siempre de la manera esperada. Extendí la mano y Sofía, con un movimiento casi imperceptible, deslizó un sobre grande, de papel envejecido, sobre la mesa. Ricardo lo miró con curiosidad, su arrogancia aún intacta. ¿Y esto qué es? ¿Uno de tus poemas antiguos? La risa de Camilo se escuchó de nuevo. Es el tercer testamento de mi padre, declaré, mi voz ahora firme y resonante, y la verdadera voluntad de don Fernando Montalvo. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los murmullos de los demás miembros de la Junta, antes apenas audibles, cesaron por completo. Los ojos se abrieron de asombro. Ricardo palideció. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de incredulidad. Isabel, a su lado, se quedó petrificada. Sus labios temblaban. «Eso es imposible», balbuceó Ricardo, su voz ahora un hilo de aliento. «No hay ningún otro testamento». «Es una falsificación». «No lo es, tío», replicó Sofía, su voz clara y autoritaria, mientras abría el sobre con guantes blancos. «Este documento fue encontrado en la cripta familiar, como lo indica una clave en uno de los libros personales de don Fernando, y ha sido autenticado por la doctora Elena Vargas, una de las mayores expertas en paleografía del país. El nombre de la doctora Vargas resonó en la sala, y los murmullos se reanudaron con fuerza, esta vez de incredulidad y asombro. La doctora Vargas asintió solemnemente. Sofía colocó el documento sobre la mesa, un pergamino viejo con la caligrafía inconfundible de mi padre, pero en un estilo diferente, más personal, con un sello de cera que nadie había visto antes. Este testamento, continuó Sofía, escrito años antes del que ustedes presentaron, especifica que la inmensa mayoría de la fortuna de don Fernando y el control de Montalvo Holdings me son legados a mí, Elías, sin condiciones ni tutores. Los ojos de Ricardo se abrieron desmesuradamente, sus mejillas se tornaron escarlata. Isabel lanzó un jadeo ahogado, llevándose una mano a la boca. Camilo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo con un estrépito. «¡Mentira! ¡Es una conspiración! ¡Una trampa!», gritó, su voz aguda, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «No es todo», intervine, mi voz calmada, a pesar del torbellino de emociones que sentía. El placer de la vindicación era inmenso,
pero también la tristeza de la revelación de la verdadera naturaleza de mi familia. Este documento también revela una verdad aún más profunda. Señalé una sección específica del pergamino. Aquí, mi padre detalla una serie de irregularidades financieras que supo que mi tío Ricardo había estado cometiendo a lo largo de los años, desviando fondos de la empresa familiar, manipulando contabilidades. Él lo sabía, tío. Él lo previó. ¿Y esto? Esto es la prueba. Saqué de un portafolio varias carpetas con documentos y gráficos preparados por Sofía, con los nombres y las fechas de las transacciones fraudulentas, y los deslicé hacia Ricardo. Sus ojos se fijaron en los papeles, llenos de terror y una comprensión gélida. Su rostro, antes arrogante, se volvió lívido. Sus labios temblaban incontrolablemente. La palidez se extendió por su piel. Intentó hablar, pero solo un tartamudeo ininteligible salió de su boca. Isabel se dejó caer en su silla, sus ojos fijos en el vacío, su mundo desmoronándose ante sus ojos. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Ricardo y el llanto silencioso de Isabel. Los demás miembros de la junta se miraban entre sí, con incredulidad, luego con indignación. La dinámica de poder se invirtió en un instante. Ricardo, el depredador, era ahora la presa. Su furia se desató, incontrolable. Se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre. «¡Esto es un engaño! ¡Elías, te voy a destruir!» Pero su amenaza sonó hueca, desesperada. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y un grupo de oficiales de policía, acompañados por un fiscal, entró, respondiendo a una llamada previa de Sofía. «Señor Ricardo Montalvo», dijo el fiscal con voz clara, «queda usted arrestado por cargos de fraude, malversación de fondos y falsificación de testamento». Ricardo se desplomó, sus rodillas cediendo, como un muñeco de trapo. Su caída no era solo legal, era la caída de su imperio de mentiras, de su propia identidad. La humillación pública fue total, absoluta. La caída de Ricardo e Isabel fue tan visceral y absoluta como su ascenso había sido arrogante. La noticia del tercer testamento y del fraude masivo explotó en los medios de comunicación como una bomba nuclear. Los titulares gritaban: «Elías Montalvo expone la verdad detrás de la fortuna familiar. Su tío Ricardo, arrestado por fraude y falsificación». De la noche a la mañana, la reputación de Ricardo, antes intocable, se hizo añicos. Las investigaciones se abrieron por todos lados. Cada negocio que había tocado, cada inversión que había salvado, cada acuerdo brillante que había cerrado, fue examinado bajo una lupa forense. El velo de respetabilidad se desprendió, revelando una red intrincada de engaños y traiciones. Los juicios fueron largos y tortuosos. Cada día, los periódicos publicaban fotos de Ricardo, antes imponente y seguro de sí mismo, ahora demacrado, con el rostro hundido, la mirada perdida. Las escenas de su degradación eran brutales. Lo vi en la televisión, esposado, siendo abucheado a la entrada de los tribunales. Su piel pálida, su ropa ya no impecable, sino arrugada por la desesperación. Isabel, su esposa, que había vivido de la ostentación y el estatus, fue abandonada por todas sus amigas de la alta sociedad. Las invitaciones a las galas dejaron de llegar. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, sus cuentas bancarias congeladas por las autoridades. La mansión en la que vivían, una réplica más pequeña de la mía, fue embargada y puesta en subasta. Vi su cara en las revistas de chismes, demacrada y sin maquillaje, con el cabello desordenado, intentando empacar unas cuantas cajas en un camión de mudanzas, con la mirada vacía, sus labios temblorosos. La mujer que antes me había mirado con tanto desprecio, ahora era un espectro de su antiguo yo.
Las redes de apoyo que ella y Ricardo habían cultivado durante años, basadas en la conveniencia y el dinero, se disolvieron en el aire, dejándolos solos, completamente aislados. El mundo que los había reverenciado ahora los escupía. Sus nombres, antes susurrados con admiración en los círculos de poder, ahora eran mencionados con desprecio y asco. Ricardo fue sentenciado a una larga pena de prisión, y las escenas de su nueva realidad eran sombrías. Las celdas frías, los uniformes grises, la pérdida de su libertad y de su poder. Para un hombre que había vivido para el control y la dominación, la prisión era la forma más cruel de castigo. Isabel, aunque no fue a prisión, perdió todo. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. La caída de Camilo, su hijo, fue aún más irónica. Con el nombre de su familia manchado y sin el dinero de sus padres para mantener su estilo de vida, tuvo que buscar un empleo humilde. Un día, lo vi trabajando como valet parking en un restaurante de lujo, el mismo donde solía jactarse de sus coches deportivos. Sus ojos, antes arrogantes, ahora miraban al suelo, esquivando cualquier contacto visual. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. Mi triunfo no fue una explosión de euforia, sino una serena revelación. Elías Montalvo, el soñador subestimado, ahora era el legítimo heredero, y por derecho, el director de Montalvo Holdings. Sin embargo, mi visión de la riqueza era diferente a la de mi padre, y diametralmente opuesta a la de Ricardo. No anhelaba el poder corporativo ni la acumulación desmedida. Mi primer acto como cabeza de la empresa fue audaz e inesperado para muchos. Reestructuré la compañía, desprendiéndome de las divisiones más controvertidas y con menos ética, y enfocando los recursos en la innovación tecnológica y la sostenibilidad, áreas donde mi padre, en su pragmatismo, nunca se había aventurado. Destiné una parte considerable de la fortuna familiar a la creación de la Fundación Legado Montalvo, no para construir más edificios de cristal, sino para preservar el verdadero legado, el conocimiento, la historia, el arte. La fundación se convirtió en mi verdadera pasión, mi nuevo propósito. Adquirimos y restauramos bibliotecas antiguas, financiamos excavaciones arqueológicas, creamos programas de becas para jóvenes talentos en historia, paleografía y restauración de arte, aquellos que, como yo, habían sido despreciados por sus pasiones inútiles. Mi nueva oficina no era una torre de cristal en la cima de un rascacielos, sino una biblioteca restaurada en el centro histórico de la ciudad, un lugar donde el aroma a libros viejos y el silencio eran el verdadero lujo. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. Mis padres, si bien mi madre ya no estaba viva, pude honrar su memoria creando un centro de arte que llevaba su nombre y asegurando el futuro de mi padre, con un homenaje a su verdadero legado y a lo que él realmente amaba. Mi padre había sido un hombre complejo, y aunque su amor por mí fue difícil de expresar, su último acto, el de dejarme las pistas para descubrir la verdad y su verdadera herencia, fue su forma final de mostrarme su confianza y su amor. Hubo reencuentros, por supuesto. Un día recibí una llamada de Camilo. Su voz, antes cargada de arrogancia, ahora era un hilo de humildad. Había oído hablar de mi fundación y de su trabajo. Quería ofrecerse como voluntario, desesperado por redimirse. No fue fácil. Mi corazón sentía el peso del pasado, pero mi alma, ya curada, solo sentía compasión. Le ofrecí una oportunidad en la fundación, un puesto en la logística de eventos, lejos de cualquier poder, un camino para que él también construyera su propio legado, uno basado en el trabajo honesto y el servicio, no en el dinero. Su reacción fue de incredulidad, luego de una profunda gratitud.
Era una pequeña semilla de redención. También me encontré con antiguos socios de mi padre, hombres y mujeres que antes solo me habían visto como el hijo excéntrico, y ahora me miraban con un nuevo respeto, una mezcla de admiración y arrepentimiento por no haberme valorado antes. Mis respuestas eran siempre las mismas, serenas, respetuosas, sin un ápice de rencor. Mi sanación emocional era completa. No buscaba venganza, sino justicia y propósito. La historia de Elías Montalvo, mi querido oyente, resuena con una lección tan antigua como el tiempo, pero tan relevante como el día de hoy. La verdadera herencia no es una cuenta bancaria abultada, ni un apellido prestigioso, sino la integridad de un carácter forjado en la adversidad y la sabiduría de reconocer el verdadero valor en las cosas que el mundo a menudo desprecia. Elías nos enseña que la riqueza material es efímera, capaz de desvanecerse como humo, o peor aún, de corromper el alma, como ocurrió con Ricardo e Isabel. Pero el legado de una vida vivida con propósito, la pasión por el conocimiento, la dedicación a lo que es justo y bello, eso, mi amigo, es imperecedero. La verdadera vindicación no llegó para Elías a través de la venganza, sino a través de la demostración de que su esencia, su intelecto y su compasión eran infinitamente más valiosos que cualquier fortuna. Él transformó un legado de avaricia en un faro de conocimiento, un santuario para aquellos que, como él, buscaban la belleza y la verdad más allá de las apariencias. Su historia es un mensaje imperecedero de esperanza, una creencia inquebrantable en la justicia inherente de la vida, y un recordatorio de que, incluso de las cenizas de la traición y el desprecio, pueden surgir las flores más hermosas de la dignidad y la redención. Elías no solo recuperó lo que era suyo, redefinió lo que significa ser verdaderamente rico, no en oro, sino en espíritu, en alma, en legado.